bienvenidos a esta nueva jornada del Colegio de Psicólogos, y la que nos toca hoy se titula, está dentro del marco La psicología y lo cognitivo en los agentes conversacionales. Antes de pasar a presentar a las ponentes, que son muy interesantes, pues voy a decir algunas cosas aunque sea un minutito, de lo que nos reúne esta tarde. El lenguaje natural se ha vuelto la manera de interactuar con las interfaces prácticamente, o lo será de alguna manera. Está incluso sustituyendo a los lenguajes estándar de programación por los prompts en sustitución del código. El lenguaje es ubicuo en los agentes conversacionales de atención al cliente, también lo es. Hemos pasado además de agentes conversacionales basados en reglas formales, que yo creo que es una cosa en la que vais a redundar, gramáticas y detección de patrones, a agentes basados en los grandes modelos del lenguaje, y que tienen mucho mayor rango de respuesta para bien y también para mal, que es una de las cosas que nos han reunido aquí. Ahora lo explicarán ellas. Todo esto hace que el diseño de dichas interfaces o de dichos agentes conversacionales, en el diseño haya que poner especial esfuerzo, y especial esfuerzo en evitar respuestas no precisas, evitar las famosas alucinaciones, es decir, que el modelo del lenguaje diga lo que quiera. Si se producen errores, pues manejarlos y retomar otra vez la conversación hasta donde uno quiere ir. Y puede llamarse a todo esto como diseño de estrategias conversacionales, o por lo menos es una de las formas que puede llamarse, que no deja de ser poner barandillas a la conversación, que en el fondo lo de poner barandillas a la conversación pues es una cosa que también hacen los psicólogos, porque la conversación es una de las herramientas principales en la terapia y en la promoción del cambio. Aislar formalmente estas estrategias conversacionales es de gran ayuda, incluso sin que medien sistemas automáticos, solo conocer estas estrategias y darles cierta forma, formalizarlas de alguna manera. Los sistemas automáticos, terapéuticos o no, también necesitan esta formalización y tratamiento. Y entonces la sinergia es clara. La formalización y el diseño de la conversación tienen un doble valor. Ordena una posible conversación natural y posibilita el despliegue ordenado de sistemas automatizados, cualquiera que sea en terapia o en lo que sea. Entonces, de esto más o menos va a ir la jornada de hoy, de explicar, de manera así amplia, más o menos de qué va todas las cosas que he ido diciendo como presentación. La primera ponente, que la voy a presentar, que también dentro de estos papeles es Mercedes Bermudo, que es graduada en Psicología, en máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y con formación en tecnologías, en ciencias de datos, estadísticas, grandes modelos de lenguaje y muchas cosas más. Es decir, tiene un currículum transversal, que ha tocado muchos palos. Estuvo involucrada también en el Laboratorio de Estrategias de Conversación en la UNED y ha desarrollado su carrera profesional en los ámbitos de la tecnología conversacional en empresas como Reinventa, ahora en Cognizant, y desplegando modelos conversacionales y haciendo integraciones en grandes clientes. Más o menos lo he resumido bien. Entonces, ya te voy a dejar a ti y ya que empieces tu ponencia. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Y gracias especialmente porque fue Guillermo quien me empezó a abrir el mundo, ¿no? Yo venía de este mundo de la psicología, del que venimos muchos, y sabía que quería hacer algo, pero no sabía el qué, y seguro que estaba relacionado con esta parte que menciona él, de la formalización, de los modelos cognitivos, y empecé a leer sobre inteligencia artificial y descubrí que había un grupo que se dedicaba dentro de la psicología a investigar sobre esto, y cada vez me metí más en este mundo hasta que hace unos 9 años más o menos pues empecé a trabajar en el mundo del procesamiento del lenguaje natural. Y básicamente lo único que necesité hacer fue aprender a programar un poquito, pero un poquito. Y luego ya aprender sobre todo a entender ciertos modelos estadísticos, matemáticos, que me hicieron entender cómo podíamos efectivamente formalizar estos modelos cognitivos.
Como dice Guillermo, yo he pasado mucho tiempo formalizando conversación, pues haciendo lo que se denominaban estos chatbots, ¿no? Bueno, y últimamente, pues ya con el auge de la inteligencia artificial que conocemos ahora como generativa, pues empecé a hacer estos chatbots ya un poco más elaborados en los que la gente incluso llega a confiar un poquito, ¿no? Antes no pasaba tanto y estábamos ahí pues luchando y demostrando que efectivamente todo esto se podría hacer, que era útil y que efectivamente muchas empresas pues pudieron lucrarse de esto para pues bueno, automatizar sus procesos y demás. Pero a fin de cuentas, pues bueno, quería comentaros, no sé si voy a usar esto, entiendo que sí, cómo se siente ser psicólogo en un mundo de ingenieros, ¿no? Que se explica básicamente en esta imagen. No sé si os podéis sentir alguno identificado si estáis adentrándoos en este mundo, pero es como tratar de ser, ¿no?, quien no eres. Pero en realidad sí que perteneces a ese mundo, ¿no? Es esta cosa de, bueno, han pasado 139 días y todavía no saben que soy psicólogo y puedo permanecer en este mundo. Pero sí, cuando a mí me preguntan, me dicen, oye, qué raro, ¿no?, que vienes de psicología y estás ahora aquí en un mundo de desarrollando y haciendo proyectos de inteligencia artificial. Claro, mi respuesta ante eso es, jolín, aquí se está hablando de procesamiento de la información, de razonamiento, de memoria, de aprendizaje. Si estamos hablando de todo esto, ¿cómo es que no hay más psicólogos dentro de este mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que quiero transmitir ahora con esta charla. Vamos a ver un poquito qué relación tenemos nosotros como psicólogos dentro del mundo de la inteligencia artificial. Quiero dar un pequeño paseo por nuestra historia de la psicología para ver que no estamos empezando a hablar de ello ahora. Y también quiero hablar de cómo podemos aportar como psicólogos dentro de este mundo de ingenieros, ¿no?, que tanto hablamos. Y bueno, por último también aprovechar para sacar todo el partido posible a todo esto que está pasando y mejorar también nuestra disciplina, ¿no?, como psicólogos, que creo que es una cosa importante. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos un poquito a ver un poquito la historia. Ya me he hecho con esto. Vale, me gustaría empezar con Simon y Newell, ¿vale?, que fueron dos psicólogos que en su momento fueron capaces de simular un sistema que era capaz de resolver un problema ¿cómo decirlo?, de la resolución de modelos matemáticos, que esto solo se atribuía previamente a capacidades humanas, ¿no? Y vamos a ver cómo esto va pasando a lo largo de la historia de la inteligencia artificial, cómo somos capaces de resolver cada vez más problemas que hasta el momento solo lo podían resolver humanos. Y esto es un momento épico en la historia y es en el año 56. Estamos hablando de que en este momento dos psicólogos, ya están demostrando que son capaces, mediante sistemas algorítmicos, de resolver problemas que no se podían resolver previamente con computación, ¿vale? Entonces, es un momento muy importante y coetáneamente a ellos, que también era colega, pues también tenemos a Miller. ¿Vale? Miller os sonará por esto del el número mágico 7, que es como la capacidad de elementos que podemos sostener en la memoria al mismo tiempo, que puede ser más y menos 2. Lo habréis visto en libros de historia de la psicología por todas partes. Y sobre todo lo importante o lo relevante que fue su aportación al procesamiento de la información. O sea, la primera persona que empieza a formalizar nuestro sistema de memoria, que empieza a hablar de cómo efectivamente procesamos esta información, que hoy en día la forma en la que él decía que funcionaba la memoria es la forma en la que estamos simulando que nuestros sistemas procesan la memoria. Más adelante vamos a ver un poquito más sobre esto, pero igual es del año 56 y es rabiosamente actual, ¿no? Y es lo bonito de echar un momento a la vista atrás, de decir, bueno, esto que estáis usando ahora los ingenieros y que de lo cual nos estamos lucrando todos, pues ya había personas hace muchas décadas, concretamente psicólogos, que estaban hablando de esto, ¿no?
no puedo pasar sin hablar de Weizenbaum, que bueno, en su momento fue muy importante para mí, porque yo de hecho usaba en el laboratorio de conversación junto con Guillermo la herramienta que utilizaba él, por llamarlo herramienta de alguna forma, que era el lenguaje marcado para diseñar rutas conversacionales, ¿vale? Lo que consiguió Weizenbaum en su momento con ELISA fue generar un sistema, pero más avanzado. Al principio hablábamos de un sistema que mediante algoritmos era capaz de demostrar que ciertos teoremas matemáticos eran correctos. Ahora ya llegamos a un punto conversacional en el cual Weizenbaum consigue engañar, por así decirlo, ¿vale? Me lo vais a permitir, pero a un 60% de los psicólogos que se enfrentaron a hablar con su chatbot, pensando que estaban hablando con un humano. Hoy en día hablamos con ELISA y seguramente detectamos que no llega ni a inteligencia artificial, ¿no? Estamos hablando del año 66. Pero en su momento era la primera vez que se veía esto. Y es lo que sucede o lo que va sucediendo un poco, y esto es bastante sugerente y bastante interesante, con la primera vez que nos enfrentamos a esas formalizaciones que simulan nuestras capacidades, ¿no? Entonces, es interesante cómo, por ejemplo, con ELISA sucedía que se veía que el modelo era tan impresionante que muchos de ellos, de los que hablaban con ELISA, trataban luego de hablarle, pues como nosotros a veces decimos, no sé, a la guía, por favor, gracias, ¿no? Como si esto fuese a cambiar algo. ¿Qué pasa? Que hay un efecto, que es el efecto ELISA, que es este, que sucede cuando alguien como que le atribuye más capacidades a un modelo del que tiene. ¿Cuál es el efecto rebote? Pues es un efecto desilusionante. O sea, esto ha pasado y vais a ver mucho que va a seguir pasando con los modelos que tienen un límite de capacidad y de razonamiento. Y muchas veces también sucede, ¿no? Es lo que casi siempre sucede, que empezamos a ver las limitaciones del modelo y nos desilusionamos con sus capacidades, ¿no? Y lo que nos parecía antes un modelo buenísimo, ahora nos empieza a parecer que le falta un poquito, ¿no? Y esto es un efecto que se ha repetido un montón. Entonces, bueno, es importante también hablar de los límites éticos y psicológicos, como hacía Weizenbaum, pues en este sentido, porque la conversación es una cuestión tan inherente al ser humano que el perder esa noción de cuándo estás hablando o no con una inteligencia artificial puede ser muy arriesgado, muy complicado, y más, ¿no? en nuestro sector como es la psicología. Más allá de estos autores o investigadores, sí quería mencionar, por ejemplo, otro que ha tenido un impacto súper relevante, que es innegable, que es Pavlov, ¿no? El aprendizaje por refuerzo está en todos los modelos de Machine Learning. Por si a alguien le interesa o quiere investigar un poquito sobre esto, en realidad son sistemas muy sencillos, pero es una formalización de lo mismo, de cualquier agente que vaya a emitir una acción, esa acción tendrá un efecto sobre el entorno en el que se está discurriendo la acción, y esto tendrá un efecto que es lo que recibirá el agente, ese reward, pues esto está bien o esto está mal, ¿no? Se ha utilizado de todas las maneras, incluso al principio con lo que vienen a ser las redes neuronales, y más adelante también con los entrenamientos o los fine-tunings, ¿no? que se le pueden hacer en un modelo, o incluso en los diferentes entornos en los que, pues, por ejemplo, en videojuegos o este tipo de cosas que todo va a depender o todo se va a desarrollar según el efecto que tenga tu acción en el entorno, ¿no? Y todo va a ir a una dirección concreta. Entonces, bueno, pues esto es una de las más evidentes, y por eso también quería traerlas aquí. Pero vemos fotos muy antiguas y claro, nos preguntamos que probablemente dónde estamos ahora los psicólogos.
Esto es de hace décadas y qué estamos haciendo. También quería traer algunos autores actuales a la charla, ¿vale? Y hablar de personas como Kosinski, Goldstone, Oswald y Gopnik. Cada uno, seguramente si buscáis vais a ver que tienen un montón de estudios asociados a su nombre, de todas las contribuciones que están haciendo en inteligencia artificial hoy en día, ¿vale? El primero de ellos, básicamente, y para que bueno, quizá no tenga tanto que ver con la parte conversacional, pero sí que me parecía interesante traerle porque está haciendo investigaciones muy interesantes sobre cómo nuestra huella digital puede hablar perfectamente de quiénes somos, ¿no? De la personalidad que tenemos. Y es importante que tengamos esto en cuenta, que con todas las interacciones que tenemos, gracias a la inteligencia artificial, vamos a ser capaces de generar nuevos, por así decirlo, test, ¿no? Psicológicos que nos permitan identificar nuevos rasgos de la personalidad y nuevas formas de identificar esos rasgos. Goldstone también me parecía interesante porque él está haciendo justo lo que yo pensaría que hace cualquier psicólogo que esté investigando sobre inteligencia artificial, que es investigando la conducta humana para tratar de mejorar los algoritmos de aprendizaje. Es decir, cuando nosotros pensamos en inteligencia artificial, pensamos normalmente que, bueno, pues es un modelo, ¿no? Sea lo que sea eso, que ahora hablaremos de ello, que ha sido entrenado con un montón de datos y una bestialidad y ya está. Pero ¿qué pasa? Que la fuerza bruta muchas veces no funciona tan bien como el tener los mejores algoritmos los mejores algoritmos para determinar cómo aprendemos o cómo obtenemos mejor la información, ¿no? Y esto es un poco la línea en la que está trabajando Goldstone. Oswald, por su parte, está tratando de hacer una medición más justa. Hoy en día tenemos muchos modelos. Los más conocidos pues, se pueden contar con los dedos de las dos manos, quizá, pero hay muchísimos modelos de lenguaje, de visión y de todo tipo de capacidades. Y no es justo evaluar diferentes modelos bajo los mismos parámetros, ¿no? Entonces, es una parte también muy interesante, por eso quería traerle aquí. Y Gopnik, que bueno, por un lado le he incluido porque es mujer y creo que también es importante, me estaba dando cuenta de que en esta charla no había mujeres y no me gustaba. Y por otro lado es que de verdad creo que está haciendo un trabajo excelente evaluando un poco lo que dice Gopnik principalmente es que tenemos que dejar que la IA se equivoque. O sea, todos estamos buscando que la IA pues, sea certera, esto que decía Guillermo de ponerle barreras a la IA para que nos dé la respuesta correcta, pero lo interesante que hace Gopnik es que evalúa cómo aprenden los niños, ¿no? El aprendizaje infantil, y en ese momento es cuando se da cuenta de que se aprende mediante el error. Y bueno, pues su línea de investigación va un poco por este lado. Quería traer esto porque me parece interesante. Creo que es importante que todos tengamos en cuenta que este momento también es nuestro. No era de hace décadas, sigue siendo nuestro momento y que todos podemos aportar, ¿vale? Vamos a ver un poquito más la parte más formal de todo esto, ¿vale? Quiero explicaros algunas cosillas como las capacidades de la IA, entrar un poco en las capacidades de distintos modelos, sistemas de agentes y demás, para que, transmitiros un poco el mundo en el que yo vivo actualmente dentro de la empresa, ¿vale? Dentro del mundo en el que estamos desarrollando para sacar productos que funcionen mejor y que den mejor rendimiento, ¿vale? Hay varias capacidades de las que podemos dotar a nuestros modelos y todo va a depender de lo que queramos hacer en realidad. Podemos tener modelos que sean muy razonadores, es decir, que son capaces de utilizar herramientas, de pensar por varios pasos, ejecutar tareas en varios pasos. Ahora hablaremos más del razonamiento porque es muy interesante. O podemos tener modelos que son más simples y que simplemente necesitamos que sean rápidos, nos den una respuesta rápida a lo que ya sabemos que saben hacer,
¿no? O incluso modelos un poco más creativos, de los cuales, pues bueno, os pongo ahí un poco de algunos ejemplos que por si os pueden interesar, por si queréis hacer alguna tarea concreta, pues es importante también que sepamos qué modelo usar. ¿Cómo entrenamos un modelo razonador? Hay muchas formas, ¿vale? Ahora vamos a entrar, os voy a explicar un poco más la parte de los modelos razonadores, porque hay muchas rutas, pero básicamente necesitamos descomponer la tarea, cosa que seguramente ya sepáis todos como psicólogos, pues una tarea compleja en varios pasos sencillos, ¿no? E incluso utilizar ciertas herramientas por el camino, saber cuándo es necesario utilizar una herramienta para ahorrarnos, pues dar un camino demasiado largo, este tipo de cosas. Entonces, podemos entrar más en... Y de hecho, si queréis ahora podéis preguntarme lo que queráis, pero bueno, para que os hagáis una idea a un nivel un poco más abstracto, ¿vale? Esto en cuanto a la complejidad del razonamiento. Podemos hablar también de cómo queremos que sean las salidas de nuestro modelo. Pues si queremos una salida de datos estructurados, o si más bien estamos buscando que nos dé con exactitud de este documento extráeme este tipo de datos que los estoy buscando y no me cambies una A por una I, ¿no? De contenido más técnico o este contenido más creativo del que hablábamos antes. Hay muchas aplicaciones de la IA en las que podemos necesitar todo esto. Para el contenido más técnico, bueno, no quiero pararme a hablar de lo que ha sacado OpenAI o Claude o lo que sea, porque esto lo podéis ver, pero sí que veo muchas veces que estamos matando moscas a cañonazos, ¿no? Que se dice que estamos utilizando a lo mejor modelos muy complejos para hacer una tarea muy sencilla, o incluso en los agentes que preparamos, pues dentro de la conversación a lo mejor simplemente tenemos que dar un paso en el que tenemos que identificar si esto es una cosa, ¿no? Discernirla, clasificar, por así decirlo, que es lo que hacíamos con las redes neuronales más clásicas, y bueno, pues no es necesario que utilicemos siempre. Entonces, saber cómo se entrena un modelo siempre va a ser interesante, siempre va a ser necesario incluso, porque nos ahorra muchos pasos. Y muchas veces lo digo porque lo he visto, pues simplemente utilizamos este porque es el mejor. Y eso nos gasta muchísimo tiempo y demás. Entonces, ya solo el diseñar esta parte requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, requiere de un conocimiento y es un conocimiento que va más allá de esto que hablaba de aprender a programar. Es entender cómo realmente razona cada modelo y saber con qué me va a servir mejor. Y esto va cambiando constantemente, porque van saliendo modelos constantemente, entonces pues este es un poco el mundo en el que te mueves, ¿no? Y vas aprendiendo de tus colegas, pues yo he usado esto para esto y, oye, me ha funcionado mejor que este otro modelo. Y bueno, pues es bastante interesante, o sea, es un mundo en el que si te adentras, pues puedes identificar incluso pues eso, personalidades dentro de los modelos y cosas que como psicólogos pues son muy sugerentes, ¿no? Pero bueno, que me enrollo, no me quiero, que tengo mucho que decir. Y bueno, lo de la capacidad del contexto. Esto es cuánto contexto somos capaces de gestionar en una sola interacción. O sea, nuestras capacidades, como hablábamos antes, pues son muy limitadas. Y lo mismo pasa con los modelos largos del lenguaje, ¿no? Entonces, podemos necesitar muy poquito contexto porque tenemos que manejar pocos datos, o contextos muy largos para los cuales se utiliza, aparte de los corpus, también con mucha frecuencia los RAG, ¿vale? Que estos son sistemas Retrieval Augmented Generation, son sistemas por los cuales tú tienes un montón de información almacenada de un mundo que tú quieres, por ejemplo, imaginemos del feminismo, ¿no? Todos los manuales de feminismo y demás metidos en un sistema vectorial, ¿vale? Por el cual pues es más fácil recuperar esa información porque matemáticamente es mucho más accesible, se tarda menos y entonces tú puedes hacer que tu LLM vaya a buscar la información de lo que tú le estás preguntando a ese sistema vectorial y
y que pueda manejar mejor el contexto porque ha habido un procesamiento previo al que tiene que hacer después, que es básicamente vectorial, ¿no? y tiene mejores capacidades. Entonces, bueno, eso junto con ampliar la ventana de atención, que no siempre da los mejores resultados, que se pone ahí, le he puesto ahí muy alegremente y estaba por quitarlo, porque no siempre esto te mejora el rendimiento, pues normalmente son las técnicas para ampliar el contexto que manejan nuestros LLM. ¿Vale? En cuanto a la evaluación de LLMs, si buscáis también vais a encontrar muchos benchmarks en Internet. He puesto aquí algunos que me parecen interesantes y quería que vieseis pues, un poquito los modelos principales de los que os estaba hablando al principio. El primero de todos es el razonamiento para cuestiones de biología, química, conocimiento general. Vale, el segundo sería para matemáticas y el tercero es para capacidades de código, ¿vale? De cuáles son los modelos que son más capaces de hacer buen código. Más allá de quién vaya ganando y demás, está muy alto. O sea, no sé si veis que son todos muy, muy capaces, ¿no? ¿Qué pasa con estos benchmarks? Que quizás salieron hace un año o dos y los LLM van muy rápido, van mucho más rápido de lo que somos capaces nosotros de evaluarlo. Y no es la primera vez, o ya ha pasado y sigue pasando, que hay que sacar un nuevo benchmark para evaluar capacidades matemáticas o de código o de razonamiento, ¿no? Como veis, esto lo saqué hace poquito porque era el estado en el que estaba. También hay otros que no están tan saturados, por ejemplo estos de aquí, que, bueno, pues por ejemplo el de uso de herramientas, se pone tool use, es el primero, es una cosa muy importante que ha cogido relevancia pues, desde el año pasado a ahora, porque hay modelos de agentes que son capaces de utilizar herramientas para mejorar su capacidad o su rendimiento. Entonces, pues aquí encontramos que es un benchmark que quizá no está tan saturado porque no tiene tanto tiempo, ¿no? de evaluación. Y eso, luego tenemos bueno, pues, el razonamiento adaptativo o el último examen de la humanidad, ¿no? Es un test general que se hace a los LLM y es más complejo y por tanto pues no está tan saturado. Lo interesante de esto es que hay muchas personas que no son psicólogos haciendo estos benchmarks. Entonces, yo he venido aquí a sugerir cosas y una de ellas es esto, ¿no? Es muy interesante que si podéis en casa echarle un ojo a en qué consisten estas formas de evaluar a los modelos, qué se les pregunta, cómo pueden razonar, si podemos nosotros incluso buscar alguna otra forma de evaluar esos modelos, si incluso a nosotros nos sirve evaluar ese modelo en un entorno más concreto que sirve para nuestros propósitos. ¿No? Pues aquí hay una parte creo que muy importante para nosotros. Y de hecho hay otro que os quería enseñar, que es el ArcAGI, que bueno, quien esté más familiarizado con este mundo seguramente conozca todos estos benchmarks. Este es muy interesante porque habla de... Es uno de los que ha tenido que salir una segunda versión porque ya hay modelos que han saturado y que efectivamente son capaces de completar el 100% del test. Y bueno, pues no sé si os recuerda algún test de inteligencia así, pero creo que se puede ver, ¿no? Que hay un razonamiento lógico que se le está pidiendo al LLM que está muy relacionado con las capacidades lógicas que nosotros pedimos para evaluar inteligencia, ¿no? Entonces, quizá un nivel superior en ciertos sentidos, pero aquí también quería dejar un poco la idea de que, claro, no sé si habéis oído hablar de la paradoja de Moravec, pero habla un poco de que las capacidades que puede tener la inteligencia artificial están más relacionadas con nuestras capacidades
de la corteza prefrontal y de más lógico-matemáticas y demás. Pero aquellas más instintivas, de todo esto que está en nuestro cerebro más primitivo, es menos ejecutable por parte de los modelos, ¿no? Esa parte en la que tenemos que razonar con distintos parámetros, coger un vaso, ¿no? ¿Por qué seguimos viendo modelos que, o sea, en robots que les cuesta tanto coger un vaso y lo hacen de una forma tan artificial y tan... Porque es una cuestión biológica primitiva en la que precisamente los modelos por los que estamos entrenando no son buenos, no son los mejores analizando un montón de datos de la misma índole, ¿no? Entonces, esta parte es muy interesante porque podemos llegar a ver incluso pues, cuáles serían estas diferencias que hacen que, bueno, que la IA todavía no nos pueda sustituir en muchas de las tareas, ¿no? Entonces, bueno, quería dejar esto ahí también porque me parecía interesante. Uy, perdón, me equivoqué de botón. Vamos a pasar a la parte más de agentes y de diseño conversacional, que sé que mi compañero os va a comentar bastante sobre esto. Pero bueno, quería dar alguna pincelada, sobre todo porque sepáis pues, de dónde venimos y qué estamos haciendo ahora, ¿no? En cuanto al diseño conversacional, pues antes estábamos trabajando con sistemas basados en reglas. Cuando hablaba de este lenguaje de marcado que utilizaba para, con lo que se había entrenado Eliza para formalizar conversación y para hacer como que, bueno, que estábamos entendiendo o simulando una conversación, básicamente lo que hacíamos era identificar cuál era la intención del usuario y en base a eso poner una serie de condicionantes por los cuales la conversación va a ir por un flujo o por otro. Es decir, esta persona me quiere hablar de biología. Entonces, ahora, a partir de ahora, yo me guardo eso como flag, como esto se utiliza mucho en informática, una banderita, ¿no? Una marca de que la conversación va sobre esto y entonces en las siguientes iteraciones yo ya tengo el contexto de lo que hemos hablado antes, entonces voy a tirar por aquí. Y analizar todas las posibilidades, os podéis imaginar, de todo lo que me puede llegar dentro de la conversación para poder simular correctamente esto, es muy complejo, es un arte y es muy bonito, también tengo que decir. ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos sistemas multiagente, ¿vale? IA generativa, tenemos varios agentes capaces de generar en base a ese contexto que les llega y de tomar decisiones, ¿no? Tenemos muchos agentes interactuando entre ellos. Pero, ¿cómo multiagente? ¿Qué es un agente, para empezar? ¿No? Bueno, pues un agente es tan sencillo como esto. No hay nada más. Hay un modelo, un LLM, una memoria, una tool, no sé si recordáis que os hablaba antes de esas herramientas, y esa estrategia de planificación, ese razonamiento, ¿no? Que está más allá de ese modelo que, bueno, sí, tiene una cantidad de información importante y es capaz de generar datos de manera estocástica en base al contexto previo y contestar de forma coherente, incluso útil. Vale, pero ¿qué pasa? Que a veces necesitamos algo que va un poquito más allá, que es que aparte de esa coherencia y esa utilidad, pues cuando hay que elaborar una serie de estrategias, vamos a necesitar pues diferentes, digamos, bueno, sí, estrategias de razonamiento para poder llegar a un plan final. Para ello también vamos a poder usar esas herramientas que a lo mejor pues yo no tengo el mejor modelo que sea capaz de hacer cálculos matemáticos, pero le puedo dar una calculadora. Pues esto es un agente. Y, por supuesto, con su sistema de memoria para ser capaz de saber lo que ha pasado en interacciones anteriores e incluso durante la misma propia conversación, ¿no? Que es importante. Entonces, vamos a ir a las dos partes que nos atañen, yo creo, porque bueno, el habilitar a un agente de una tool u otra, eso es pues, lo que es, ¿no? Hacer búsquedas por internet, etc. Pero la parte más interesante para nosotros sería la parte de razonamiento y memoria. Razonamiento. ¿Qué estrategias podemos usar? Bueno, pues la más famosa es REACT, ¿vale?
lo que permitimos es al LLM hacer varias iteraciones entre pensamiento y acción. Es decir, vale, debería hacer esto, entonces, y de hecho vemos a muchos agentes pensando en todo esto, entonces voy a usar esta herramienta y del output que sale de esa herramienta yo voy a concluir cómo de bueno es lo que he pensado hacer y si debo seguir por ese camino, pensar en otro. Entonces, de esta manera vamos generando una cadena de pensamiento, que sería eso segundo que vemos, ese chain of thought, en el cual vamos planificando paso a paso antes de responder, ¿vale? O sea, normalmente combinamos ambas cosas. Un agente suele pues planificar antes de actuar cómo va a solventar este problema, ¿no? Como hacemos todos, y luego en base a eso pues razonar y concluir. Entonces, bueno, entiendo que aquí muchos tendréis muchas ideas de cómo montar agentes o qué sería lo mejor para montar un agente que fuese útil, ¿no? para vuestro entorno. Luego hay muchas formas de crear modelos razonadores. De hecho, se ha hablado mucho durante el año pasado y este último año del self-consistency, que es como son cadenas en las cuales el LLM puede tomar diferentes rutas para resolver un problema y luego evalúa cuál de ellas ha sido la mejor para resolver el problema que tenía y si esa es la estrategia que tiene que seguir a continuación. ¿Vale? Una vez que esto se mejora y se madura, pues os podéis imaginar el nivel de razonamiento que podemos tener en un LLM. También podemos tener un trio thoughts en el cual pues, las estrategias se ramifican, igual que se ramifican en una partida de ajedrez, en la cual tú puedes ver los siguientes pasos en los que qué podría pasar, qué puede pasar si yo pongo el peón aquí, ¿no? Pues todas las consecuencias que pueden salir de eso. Y a lo mejor mover el peón ahí no es lo mejor, entonces lo que puedes hacer es pruning, o sea, cortar, que es una cosa parecida a lo que hacemos nosotros cerebralmente, es decir, cortamos ese path y decidimos ir por un camino pues más prometedor, ¿no? Porque sabemos que este no nos va a dar los mejores resultados. Listos Moss, pues un poco más de lo mismo, de lo simple a lo complejo, ¿no? Vamos a intentar dividir todo el razonamiento en pasos que sean más simples y por último ese RAG que hablábamos antes, ¿no? Lo he metido aquí porque también es una forma de razonar. Podemos recuperar información y información vectorial sobre ella razonar si esto es lo mejor y hay sistemas agénticos que utilizan el RAG y demás. De hecho, pues quien no esté familiarizado verá que es uno de los sistemas más importantes que utilizamos hoy en día para dotar de inteligencia a nuestros modelos cuando están atados a un contexto muy concreto. No sé cómo voy de tiempo. Vale, pues voy adelante. Ahora aquí me voy a parar porque me parece de las más importantes. En cuanto a los modelos agénticos, ¿no? Cómo configuramos esta memoria. Y hablábamos antes de Miller y de bueno, pues los sistemas de memoria que ya hemos propuesto nosotros como psicólogos que siguen pues estando a la orden del día, ¿no? Si rescaté este esquema de Internet, me gustaba mucho, me parecía muy limpito y podéis ver ahí de dónde lo saqué. Y bueno, básicamente podéis ver que para empezar, cuando hablamos de LLMs, tenemos normalmente en agentes un orquestador, ¿vale? El orquestador se encarga de ir a varias partes y hablar con los distintos componentes para integrar todo, ¿no? Sería como un tálamo
que muchos os sonará de psicofisiología. Sería el centro neurálgico que toma las decisiones de, bueno, tú ya me has dado esto y tú me has dicho esto otro, entonces ahora vamos a tomar una decisión. El orquestador está en contacto con todos los componentes más responsables y, bueno, si hablamos de memoria en este sentido, pues por un lado tendríamos lo que sería la memoria a largo plazo, sería esa memoria semántica y episódica, ¿no?, de la que ya hemos hablado nosotros también como psicólogos, que muchas veces se utiliza como estrategia también el meterles en un espacio vectorial para poder recuperar. ¿Por qué? Porque el contexto, como venimos hablando, que podemos manejar con un LLM es limitado y de esta manera pues podemos dotar al LLM de esas capacidades de memoria a largo plazo, ¿no? Y quizá no sean pues tan ciertas como la memoria que tenemos contextual o más a corto plazo, pero sí que nos sirve para tener una idea de qué es lo que está pasando. Entonces, podéis ver cómo tanto la memoria episódica, es decir, lo que ha sucedido durante la conversación, como esa memoria semántica del conocimiento que se almacena de forma conjunta dentro de un espacio vectorial, ¿vale? Y podemos identificar que lo que nos está llegando como petición de nuestro usuario está relacionado justo con este espacio, en este modelo matemático, ¿no?, en el que hay similitud entre las concepto muy, muy importante dentro de nuestro mundo, esa similitud entre las ideas. Y la forma de identificarla es esta, gracias al espacio que ocupa cada uno de ellas dentro de esos vectores. Y bueno, luego todo esto pasa a esa memoria procedural o a corto plazo, ¿no?, donde tendríamos tanto lo que nosotros le tenemos puesto como prompt, que he hablado un poco de prompts, me parece a mí también, tengo la sensación de que se hablaba mucho, pero bueno, ese prompt que nosotros le tenemos puesto a nuestro agente de comportate de esta manera, haz esto de esta otra forma, todo pasa toda esa memoria a largo plazo pasa por ese filtro de la prompt y de las tools que puede usar. ¿Vale? Tú a la gente le dices, tienes todas estas tools y quiero que te comportes de esta forma. Esa es la forma normalmente de lo que se denomina el system prompt o el prompt que tú le das a los agentes, ¿no? Por si alguna vez lo veis, que sepáis que va por ahí. Y luego todo esto pasa a una memoria de trabajo en la cual sucede todo este razonamiento del que estábamos hablando. ¿Vale? Bueno, igualmente si tenéis alguna duda o algo que está un poco más ducho en esto y quiere consultarme alguna cosilla, pues en la medida de lo que posible, pues luego también contestaré. Y quiero cerrar ya, ¿vale?, con la parte lo que hablábamos al principio de la charla y que quería comentar un poco, que es este impacto de la inteligencia artificial en nuestra área, en ciencias cognitivas. Creo que es importante también que tengamos en cuenta que no solo podemos estar ahí para formalizar, que es una cosa importante, sino que también podemos aprovechar toda esta ola para mejorar nuestra disciplina, ¿no? Y que creo que es muy importante. Algunos datos que quería sacar aquí que me parecen relevantes. Lo típico, que estamos hablando mucho de que los adultos, pues 1 de cada 3 adultos utiliza ChatGPT continuamente y 1 de cada 6, pues concretamente para información sobre salud y salud mental. Esto es un problema, es una solución fallida de alguna forma. Pues, a ver, teniendo en cuenta nuestro sector, en qué momento nos encontramos, en el cual pues muy poca gente puede, o un porcentaje bajo, ¿no?, de la población puede permitirse tener acceso a una salud mental de calidad, a un psicólogo y todo esto, pues está pasando. Entonces, bueno, pues nos tendremos que preguntar qué podemos hacer nosotros como psicólogos. Hay psicólogos trabajando en ofrecer mejores herramientas de inteligencia artificial para todas estas personas que no pueden tener ese acceso, ¿no? Entonces,
es interesante también que este tipo de noticias, este tipo de cosas, no nos las tomemos como, bueno, ¿no? Hay gente que pone el grito en el cielo como esto, sino qué podemos hacer nosotros porque es una respuesta a un problema que ya existía, que es que mucha gente no tiene acceso a salud mental. Luego, también en cuanto a efectividad, ¿no? Pues bueno, sí que se ha demostrado que efectivamente podemos mejorar el rendimiento en nuestro trabajo y encima la calidad de los outputs. El problema que tenemos es que muchas veces no queremos poner a los LLM tareas que son demasiado complejas y siempre hay una frontera, ¿vale? A no ser que tengas un agente especializado que por eso se está trabajando en eso que tú trabajas, normalmente no vas a poder resolver todos los problemas. Y una cosa que estamos viendo mucho es este efecto de offloading, que es, bueno, yo ahora ya no tengo que preocuparme de esto, sé que está ahí la IA y que me lo puede resolver, entonces yo no retengo tanta información. Y está bien, pero está bien si luego también nosotros eso lo apoyamos pues ocupándonos de cosas pues más complejas o que sean de mayor interés, ¿no? Y no permitiendo que la IA suponga pues una forma de aplanar nuestras capacidades, ¿no? Creo que esto es muy delicado y muy importante, que no permitamos como sociedad que esto haga que seamos nosotros menos, ¿no? Y encontrar esa parte en la que nosotros podemos ser más. Y ya termino. ¿Cómo podemos aprovechar nosotros todo esto? Pues bueno, como decía un amigo mío que le tengo mucho cariño y que siempre tengo esto por bandera de la necesidad virtud. Siempre vamos a tener un montón de problemas con todos los cambios que llegan y siempre va a haber un cambio que nos va a trastocar nuestros planes, ¿no? Entonces, pues hagamos de la necesidad virtud, investiguemos utilizando inteligencia artificial, tengamos una primera barrera para el diagnóstico con inteligencia artificial que nos ayude a esta detención temprana, utilicemos inteligencia artificial dentro de la guía para apoyar todas las terapias que llevamos a cabo, incluso pues en el trabajo, ¿no? Tratemos de identificar pues qué está pasando en nuestra empresa, esa voz del empleado y tratemos de que los empleados pues puedan hacer cosas mejores con IA. Y eso, y sigamos conversando con IA y teniéndola muy presente porque no ha llegado para quedarse y ya está. Y que muchas gracias a todos. Vale, pues si les parece, dejamos las preguntas para la última parte, como lo hicimos en la otra vez, y voy a presentar a la siguiente ponente, que tengo también una chuleta, que es Nieves Ábalos Serrano, es ingeniera informática por la Universidad de Granada y está especializada en inteligencia artificial conversacional. Además, profundamente. Bueno, su formación incluye el máster de desarrollo en software y actualmente pues, un doctorado en IA y modelos de lenguaje y todas estas cosas que nos han reunido hoy. Bueno, lo más importante también que ha hecho es fundar Monoceros, que es donde estás desarrollando actualmente un proyecto importante, que es para dotar, básicamente, bueno, lo explicarás tú mejor en toda esta, pero es para dotar a los sistemas conversacionales pues de un marco en el que haya cierto conocimiento humano, se respondan como humanos y tengan en cuenta que interactúan como humanos. Casi te voy a dejar para que empieces ya y así lo facilitamos. Perfecto, muchas gracias por esa maravillosa introducción. Y muy interesante todo lo que estamos tratando hoy. Me ha encantado escucharte, Mercedes, súper interesante. Y además yo creo que mi charla de alguna manera se va a complementar muy bien con la tuya. Me ha gustado mucho también cómo empezabas, ¿no? Con esa imagen de una psicóloga en un entorno, ¿no? Más de ingeniería informática, más de desarrollo. Y la verdad es que creo que es súper necesario que entendamos que el mundo de la inteligencia artificial ha de ser un mundo interdisciplinar
y que deberíamos ser más diferentes todavía, porque al final cada disciplina tiene muchísimo que aportar, ¿no? Y como bien has desarrollado durante toda tu charla desde el punto de vista de la psicología, o sea que maravilloso. No sé si podéis ponerme mi presentación y... A ver. Y... ahí es. Y bueno, pues... uy, alerta de seguridad. Ahí estamos. Os voy a... El objetivo de mi charla es hablaros de sistemas de diálogo, que es el nombre académico para todo lo que llevamos hablando durante la sesión de hoy, que no dejan de ser interfaces con las que hablamos. Y me voy a centrar, os voy a explicar cómo funcionan tecnológicamente y me voy a centrar en concreto en los modelos de lenguaje, ¿vale? Bueno, ya por complementar un poco la presentación maravillosa que me han hecho, deciros que, bueno, ingeniera informática, pero sí que considero que tengo una sensibilidad especial a las humanidades. Las humanidades me interesan muchísimo y de alguna manera pues esa sensibilidad se ve en los productos, o pretendemos que se vean los productos que lanzamos en Monoceros Lab y a lo largo de mi trayectoria, porque me interesa muchísimo la lingüística, la psicología, y al final por eso decía que la inteligencia artificial necesita de todas esas disciplinas para crear pues esas herramientas que al final usamos las personas, ¿no? No podemos dejar solo a una disciplina que se encargue de todo eso, ¿no? Y ahí, pues de verdad Mercedes lo ha explicado estupendamente, ¿no? Bueno, además de toda esta parte mía profesional, deciros que me interesa mucho la parte de divulgación, y que, entre otras cosas, desde 2019 lidero la comunidad de Women in Voice aquí en España, Women in Voice Spain, que es una comunidad de mujeres profesionales que se dedican a las interfaces de voz y los chatbots, a todo esto, a todas estas máquinas con las que hablamos, y pues que dedican su tiempo a contarnos, ¿no? A contar a la comunidad pues desde sus diferentes disciplinas, ¿no? Lingüística, marketing, diseño. Así que os animo a que después de esta charla complementéis con muchas de las charlas, vídeos que tenemos online en el canal de YouTube de Women in Voice Spain. Desde Monoceros Labs, pues eso, nuestro objetivo al final es investigar todo esto, todo este mundo, ¿no? De la inteligencia artificial que no para de cambiar, evolucionar, cada día algo nuevo, ¿no? Intentar catalizar todo eso y ver cómo lo trasladamos a crear pues soluciones para las personas que de alguna manera hagan el mundo un poco más accesible, ¿no? a nuestra diversidad también. Entonces, dentro de todo eso, ¿qué hacemos? Nos especializamos en inteligencia artificial aplicada a las conversaciones, al diálogo, y dentro de eso, pues ya entenderéis por qué dentro de unos momentos, pues trabajamos también con voces sintéticas, que no dejan de ser voces artificiales, voces digitales, que imitan las voces de las personas y que utilizamos para hacer más accesible todo el contenido digital también. Y bueno, algún proyecto también de automatizaciones de agentes, como mencionaba, bueno, que lo ha introducido también Mercedes estupendamente, ¿no? El concepto de agéntico, inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, me voy a centrar en esta parte que es cómo interactuamos nosotros las personas con las máquinas y sobre todo qué hacen las máquinas para entendernos, ¿no? Cómo consiguen hacer todo eso. Aquí os he puesto 3 ejemplos, ¿no? Desde Alexa hasta nosotros llamamos por teléfono a un call center y nos atiende un agente de voz, ¿no? O un chatbot. Imaginaos un chatbot en WhatsApp o un chatbot en cualquier plataforma o aplicación del móvil, ¿no? Digital. Bueno, al final todos estos sistemas pues tienen múltiples nombres, pero una cosa en común, ¿no? Nos sirven pues para darnos información o resolvernos algún problema, o eso pretenden, ¿no? Y los múltiples nombres, pues ya os decía al principio, yo hablo, mi título es Sistema de Diálogo como nombre académico, pero también podemos llamarlo agentes conversacionales, chatbots, asistentes de voz. O yo de manera genérica también suelo hablar de interfaces conversacionales, ¿no? Y en común pues tienen que al final se nutren para crear estos sistemas,
utilizamos inteligencia artificial, ¿no? Un conjunto de tecnologías que se especializan dentro del área de Machine Learning o aprendizaje automático, del área de Deep Learning o aprendizaje profundo y del área de procesamiento del lenguaje natural. Y dentro de estas áreas, como os decía, cogemos una serie de tecnologías que se especializan en resolver el problema de la comunicación del lenguaje natural, ¿vale? Que no es fácil, aunque lo parezca, porque claro, estamos tan acostumbrados a hablar que esto nos parece súper fácil. ¿Cómo no van a resolver las máquinas esto, no? Pues hay más migas, ¿no? Todo es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, cuando hablamos de Alexa, no estamos realmente hablando de lo mismo que cuando hablamos de ChatGPT, y se diferencian principalmente en las tecnologías que utilizan para entendernos, ¿no? Entendernos y respondernos. Entonces, por eso quería explicar cómo son estos sistemas o cómo eran antes y cómo lo son hoy. Pero ojo, que cuando digo cómo eran antes no significa que hayan desaparecido, sino que estos están ahí, ¿no? Esto como VHS o la radio y la tele, ¿no? Son sistemas que siguen estando ahí y no dejan de ser interesantes entender cómo funcionan, ¿no? Entonces empiezo con el enfoque tradicional. Si pensamos en Alexa, ¿cómo conseguimos que un asistente de voz como Alexa nos entienda? ¿Qué tecnología utiliza? Pues dentro de ese grupo me encanta este esquema porque es un esquema funcional en que se divide en 5 cajas, pasos, funciones. Veremos que hay una capa que se encarga de gestionar la voz y otra capa que se encarga de gestionar la conversación, el diálogo, ¿vale? Pues si yo le digo a mi dispositivo Alexa quiero una película de acción, lo primero que tiene que hacer es pasar esa onda de audio, mi voz, a un texto, porque así podrá gestionar mejor a nivel de diálogo. En ese paso funcional que se llama en inglés ASR, de Automatic Speech Recognition, en español reconocimiento de voz, pues hay una serie de modelos de inteligencia artificial que ha aprendido de un montón de personas de audio de voces hablando con diferentes acentos, con más ruido, menos ruido. Pues ha aprendido ese modelo a realizar una tarea que es, oye, de estos audios yo tengo que transcribir un texto de la manera más fiable posible, ¿no? No fallar, no poner vaca con B y no con V cuando toca, o poner sierra con S o con C, dependiendo de qué hablante, si es andaluz o no es andaluz, ¿no? Y si tiene CC o no. Entonces, esa tarea es la principal o la primera dentro de un sistema como esto. Una vez que tenemos ese texto, pasamos a la parte del diálogo con el objetivo de entender qué quiere decir esa persona cuando ha dicho eso, la parte más semántica. Aquí utilizamos modelos de Machine Learning que se enfocan en clasificar la intención que teníamos cuando dijimos quiero una película de acción, ¿vale?, en acciones que pueda realizar Alexa. Entonces, yo puedo decir quiero una película de acción, pero también ponme una peli de acción o hoy me apetece ver algo de acción. Todas esas frases tienen la misma intención detrás. Yo tendré que crear diferentes clasificadores que determinen, que mapeen las posibles expresiones de la gente a acciones directas en el dispositivo, ¿vale? Esa fase era el Natural Language Understanding. Y vale, ahora ya tengo mapeado a nivel abstracto que la persona pues quiere una película y en concreto una de acción, no una de romance o una de ciencia ficción. Entonces, si yo tengo esa información y la tengo clara, lo que haré es irme a ejecutar la acción. Aquí un sistema más basado en reglas que mencionábamos antes, en los cuales pues decidiré qué hago y me iré a fuentes de información, bases de conocimiento, a recuperar información para proporcionar una respuesta o incluso realizar esa acción, ¿no? En este caso me puedo ir a un catálogo, buscar mi catálogo de Netflix, buscar cuál es la película más adecuada y proponerle directamente al usuario que podría ser una buena opción, ¿no? Vale, pues
en función de lo que suceda, en función de la información que tenga y la casuística, porque claro, imaginaos que no tengo película de acción, o imaginaos que no he entendido muy bien qué tipo de película quería, o imaginaos que tengo 28.000 películas de acción, ¿no? O sea, todas esas casuísticas implicarán una acción concreta por parte de mi sistema, ¿no? Pues en base a eso preparo una respuesta. Preparo una respuesta que normalmente en este modelo de asistentes son respuestas escritas en texto que funcionan en modo patrón, o sea, tienen huecos en los que yo relleno con la información que venía del paso anterior, y de esa respuesta, como estoy hablando con el usuario, pues tendré que pasarla a voz, con un sintetizador de voz o un text-to-speech. Y aquí lo de las voces sintéticas o voces digitales de las que os hablaba antes, que también es un modelo de inteligencia artificial que entiende o busca realizar ese objetivo, que es pasar de texto a una onda de audio que imite los patrones de una persona en concreto. Ya puede ser timbre, ya puede ser ritmo, pausas, entonación, etcétera, ¿no? Vale. Hasta aquí, simplificando todo ese proceso, digo, cognitivo que realizan los asistentes, ¿no? Como para entendernos. La parte de entender serían esas dos primeras, la parte de planificar y actuar sería la de en medio, la de gestión del diálogo, y la parte de responder sería esta última. En la parte de planificar y actuar, pues también necesitamos memoria. Nosotros tenemos que acordarnos de que hemos estado hablando con la persona. También tendríamos que gestionar el contexto de la conversación, de tal manera que si la persona a través de varios turnos me va dando información, yo me tengo que acordar de eso, porque si se me olvida algo, vaya faena, ¿no? Tener que estar haciendo a la gente que me repita lo que me ha dicho, ¿no? Entonces, usamos pues bases de datos y una serie de mecanismos que amplifican este sistema para hacerlo lo más conversacional posible. Pero todo, si hemos interactuado alguna vez con un sistema como Alexa o Siri, hemos sufrido esto, ¿verdad? Lo siento, no te he entendido. Y dices, vale. Ahora, ¿cómo? Toda la carga se pasa al usuario, ¿no? El usuario tiene que adivinar, pues, o bien cómo tiene que hablarle al sistema para que le entienda, o bien, si es que ha habido otro problema, a ver cuál ha sido, ¿no? E intentar, pues bueno, reconducir la conversación. ¿Para qué? Pues al final el usuario tiene un objetivo. Este dispositivo también tiene un objetivo, que es ayudar, ¿no? Entonces, bueno, al final todo es muy complejo. Pero todo esto, a lo que iba, es que el mayor reto de estos sistemas está en que usan el lenguaje, y el lenguaje tiene una semántica y tiene un contexto, ¿no? Y el reto del contexto en este tipo de enfoque no está del todo resuelto, ¿no? Entonces, sí que tiene muy bien resuelto la parte más de, como os decía, al final diseñamos las respuestas. Cuando digo diseñamos es que hay un equipo de gente que entiende muy bien cómo Alexa, por ejemplo, tiene que responder, y va a diseñar pues, con un tono, con una personalidad, haciendo ciertas preguntas al usuario para obtener del usuario la mejor respuesta posible, que fluya la conversación, y todo eso está escrito y lo usarán estos sistemas para luego dar la respuesta, ¿no? Pero eso es positivo en el sentido de que lo controlamos, pero a la vez es un trabajo muy arduo, ¿no? Llegaron los grandes modelos del lenguaje. Esta tecnología, que está también enmarcada dentro de ese grupo que os decía, de hecho nace un poco del aprendizaje profundo, ¿no? Pues este grupo de tecnología, los modelos del lenguaje, son súper buenos entendiendo el contexto del lenguaje. ¿Por qué son muy buenos entendiendo el contexto del lenguaje? Pues porque de alguna manera, Mercedes también lo apuntaba ya antes, ¿no? Al final son sistemas a los que le hemos dado enormes cantidades de textos producidos por nosotros las personas, que están en Internet, ¿vale? Ya sean foros, ya sean libros, ya sean emails, ya sean... Todos esos documentos nuestros entre personas se los hemos pasado a estas arquitecturas tecnológicas, y gracias a cómo están diseñados han aprendido a... me estoy adelantando. Han aprendido las relaciones entre palabras, ¿vale? Ahora profundizo un poco más.
El caso es que estos modelos llegan para sustituir 3 piezas que os mencionaba antes, para sustituir esos clasificadores de intenciones, para sustituir esa gestión del diálogo, esas reglas, y para sustituir esas respuestas que os decía que teníamos que escribir, ¿vale? Todo eso se sustituye por el modelo del lenguaje y se encarga de gestionar eso de inicio a fin, ¿vale? Ahora, eso sí, la parte de voz, digamos que la podemos seguir manteniendo. Ese modelo que pasa de habla a texto y ese modelo que pasa de texto a voz. Y aquí os pongo un ejemplo de ChatGPT. Si activáis el modo voz, pues estáis hablando, aquí en realidad estáis hablando con un modelo de lenguaje al que le hemos dado capacidades de trabajar con la voz. Y perdona, es que estaba acordándome de otra cosa. Los modelos de lenguaje también pueden diseñarse no solo para que trabajen con texto, sino también para que trabajen a partir de audio. Entonces, incluso podríamos tener un modelo que lo haga todo solo, que haga para cada cosa que nosotros le decimos, haga esa traducción de nuestra voz directamente a una respuesta en voz, ¿vale? Y bueno, eso es uno de los avances, estos son modelos multimodales, ¿no? Uno de los avances que se están explorando en los últimos años. Pero bueno, como decía al final, pues aparte de entender, planificar y actuar y responder, la simplificamos, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan los modelos del lenguaje? Os decía, ¿no? Pues todos los documentos que tenemos escritos por personas, bueno, todo, parte de lo que hay en Internet escrito por nosotros, libros, etcétera, los modelos de lenguaje, imaginaos que somos como unos investigadores policiales, ¿no? Que tenemos nuestra sala de pensar, ¿no? Entonces estamos en nuestra sala y vamos leyendo información, informes, documentos, vemos imágenes y tal cual vamos procesando esa información, la vamos estructurando en nuestra sala. En plan, esto yo creo que está relacionado, lo pongo por aquí. Esto también tiene sentido junto, lo pongo por aquí. Entonces, de repente en esa sala, en ese espacio latente, tecnológico, tenemos distribuida la información de una manera relacionada entre sí, aunque a priori no sepamos qué relación hay, porque muchas veces cuando estamos investigando no sabemos exactamente qué relación había entre las partes de la información, ¿no? Pues a eso llamamos en tecnología o en modelos de lenguaje, bueno, también en redes neuronales en general, espacio latente. Es si distribuyéramos esa información, ese aprendizaje del modelo y lo viéramos en un espacio, podríamos darnos cuenta de que está distribuido con un sentido. Pues que en este caso es un espacio latente de imágenes, pero esto pasaría igual con texto. Pues que imágenes de comida están muy agrupadas, que las imágenes de personas están agrupadas en otro sitio y aunque a priori nosotros lo llamamos latente porque esa relación, digamos, está oculta. No es que digamos, no, pon todas las imágenes de comida ahí, ¿no? Sino que eso sucede, el modelo tal cual va aprendiendo, va detectando esos patrones y va agrupando esas imágenes, ¿no? Pero bueno, el caso es quedaros con la idea de somos investigadores y tenemos ese espacio con la información distribuida, relacionada, la que se relaciona entre sí más cerca, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos con un modelo del lenguaje, ese modelo del lenguaje hará uso de alguna manera de esa habitación para darnos una respuesta. Lo que hace es que en base a lo que le hemos dicho, esa petición que nosotros le hacemos, con eso va a irse a una zona de esa habitación y va a decir, vale, lo que le tengo que responder al usuario está por aquí. Voy a hacer uso de estas cosas que son palabras y voy a empezar a generar una respuesta, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo muy técnico en el que se ve que para la frase en España encontrarás muchos diferentes, pues vemos que a la derecha tenemos otras palabras que encajan en ese contexto, ¿vale? Y que tienen una probabilidad y que podríamos usarlas igualmente, ¿no? Pues el modelo de alguna manera funciona así, ¿no? Va dándonos la siguiente palabra más coherente en base a lo que nosotros le estamos diciendo. Este vídeo creo que no funciona, pero no pasa nada porque lo he explicado antes. Entonces, ¿cómo funciona ChatGPT? Pues ChatGPT es un modelo de lenguaje, bueno, en realidad GPT-5, por ejemplo, es un modelo de lenguaje y ChatGPT es un sistema. Es un sistema que tiene esas herramientas que mencionaba Mercedes antes, como la búsqueda web, tiene otras herramientas que nosotros le podemos dar, por ejemplo, una calculadora, porque un modelo de lenguaje no realiza en sí mismo operaciones matemáticas, sino que
hay palabras, cuando le pedimos una operación matemática, se irá a su espacio y dirá, uy, por aquí hay frases, palabras relacionadas, y empieza a escupirnos palabra tras palabra, ¿no? Entonces necesitamos herramientas como calculadoras para hacer esos cálculos, ¿no? Y utilizaremos RAGs también, pues, para tener bases de conocimiento, entre otras cosas, pues porque el problema de la predicción de palabras nos lleva a liarla un poco con las palabras, y a veces pues no son muy veraces, y necesitamos estos sistemas para afianzar ese dato que estamos dando. Entonces, retos de los sistemas de diálogo con modelos de lenguaje, ¿vale? Y aquí, ¿qué buscamos, ¿no? Los retos están asociados en realidad a nosotros las personas, cómo interactuamos con la tecnología y lo que esperamos de ella. Y es que esperamos que nos podamos comunicar con la tecnología en lenguaje natural, por supuestísimo, pero de alguna manera necesitamos, cuando hacemos uso de estos sistemas, estamos buscando ayuda. Esa ayuda a veces viene asociado con un vínculo, ¿vale? Un vínculo cuando estamos sobre todo pidiéndole cosas un poco más sociales, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso también, con la parte de creación de un vínculo. De alguna manera esperamos que estas interfaces sean inteligentes, ¿no? Que perciban, que comprendan lo que le decimos, que razonen. Y por último, sobre todo, si yo utilizo Alexa, utilizo un chatbot, lo que espero, si lo utilizo pues para que me dé información, espero que sea fiable. Necesito depositar en estos sistemas mi confianza, necesito que sean veraces, ¿no? Entonces, ¿qué es conversar? ¿Qué significa conversar? Las personas somos muy buenas conversando, pero ¿qué significa realmente conversar? Pues, entre otras cosas, cuando hablamos de conversación estamos hablando de que, bueno, tenemos a la persona que emite el mensaje, la que recibe, ¿no? Bueno, modelos mentales, etcétera, pero al final hay un intercambio de información a través de una serie de turnos, ¿vale? Pero, más allá de eso, aquí me voy a 1975, me voy a Paul Grice, filósofo y lingüista, que hablaba de que cuando las personas hablamos tendemos a, de manera, se me ha ido la palabra, pero no lo hacemos de manera consciente, pero sí seguimos este principio de cooperación que él definió, ¿vale? Este principio de cooperación se simplifica en esta frase: haga que su contribución a la conversación sea en cada momento la requerida por el propósito o la dirección del intercambio comunicativo en el que usted está involucrado. Muy técnicamente, pero básicamente es que básicamente es, nosotros como personas estamos esperando que nuestro interlocutor, ¿vale?, cumpla con los 4 pilares que voy a mencionar. El primero, que nos diga siempre la verdad, ¿vale? Es decir, que cumpla la máxima de calidad, una de las máximas dentro de ese principio de cooperación. Lo segundo, que nos dé la información suficiente en ese turno concreto de la conversación, que no me dé más información ni menos información de la idónea, ¿no? Y es la máxima de cantidad. Luego está la máxima de relevancia, y es que esperamos que la persona sea relevante y se mantenga en el tema, no se vaya por los cerros de Úbeda. Y por último, pues que cumpla la máxima de manera y que sea breve, ordenado y claro, evitando ambigüedades a la hora de expresarse, ¿vale? Entonces, los modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, Llama 3, Mixtral, tienen problemas con las máximas de Grice, ¿vale? En este dato que os voy a dar es de una investigación de IBM, ¿vale?, en el que pues probaron cómo eran estos modelos acorde a esas máximas, si las seguían o no. Si no las siguen, hablamos de que las violan. Y entonces la conclusión es que muchas de las deficiencias que hay en la conversación con estos modelos se atribuyen a la violación de una o más máximas de las que os mencionaba antes. Entonces están, de alguna manera, no siguiendo ese principio conversacional. No son cooperativos, pero nosotros, las personas, cuando hablamos con estos sistemas, estamos esperando que sean cooperativos, porque esperamos de las otras personas, de alguna manera, que sean cooperativos también, ¿no? Entonces empiezan a surgir problemas. ¿Qué problemas surgen, ¿no? ¿Cómo vemos que los modelos no cumplen estas máximas?
La máxima de calidad. Hablamos de alucinaciones, ese término que ya habréis escuchado cientos de veces, ¿no? Y es que estos investigadores de IBM pues hablaban de que uno de los problemas más importantes de todos era el hecho de que estos modelos dan datos erróneos de una manera muy convincente, ¿no? Cuando nosotros encontramos o un dato erróneo o una expresión que no nos gusta dentro de una respuesta de estos modelos, solemos decir que alucinan. En realidad, de alguna manera, los modelos siempre están alucinando, ¿no? Pero cuando no nos gusta es cuando decimos que alucinan. El caso es que, claro, estuvieron haciendo, bueno, en otro artículo científico, en un estudio médico, detectaron que GPT 3.5 inventaba referencias científicas falsas en el 39,6% de los casos y GPT-4, que era un modelo mejor, en el 28,6% de los casos. GPT-5 de OpenAI, bueno, sacaron hace poco un artículo y Sam Altman, el creador, decía que no alucinan, casi no alucinan. Siguen alucinando. El caso está en que al final el problema no está en cuánto alucinan, sino que en cuanto hay una alucinación ya nos ponen en sobreaviso de que podrían estar alucinando en cualquier otro momento. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos poniendo al usuario en una posición en la que tiene que ser crítico, tener las herramientas de validar esa información que estamos proporcionando, ¿no? Esta para mí es casi la más importante. Pero bueno, está también cómo violan la máxima de cantidad, ¿no? Y aquí me encanta el concepto de verborrea, ¿no? Y es que no saben cuánta información dar. A veces se pasan de información y a veces se quedan cortos, ¿no? Entonces, aquí hablamos sobre todo de piezas de información, ¿no? En general tienden a dar más piezas de información de las pedidas. De hecho, en este estudio que os decía, hablaban de que los patrones que habían detectado eran respuestas demasiado vagas con poca información o avalanchas de información innecesaria en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, esto dependiendo del modo también puede ser complicado. Si estamos hablando con un asistente que se ponga a enrollarse puede ser un gran problema, ¿no? La máxima de relevancia. Esta es una de las que quedan... Me hace gracia porque en realidad no somos conscientes de lo importante que es y quedan como así dentro de las alucinaciones, pero que el modelo no sea relevante y no nos dé información relevante a la petición que le estamos dando es súper importante porque nos implica más turnos. Oye, esto no era a lo que me refería. Necesito que afines y que me hables de esto, no de esto otro, ¿no? Entonces, que los modelos tiren para adelante generando lenguaje y no desambigüen, no que estén presuponiendo información y que incluso de alguna manera nos cambien de tema, es algo problemático en una conversación, ¿vale? Entonces, esto es otro de los problemas. Y bueno, y la de manera, esa parte de discurso no claro y flujo no lógico, en esta es en la que los modelos aprenden o han aprendido más rápido porque al final les podemos influir en el estilo en el que nos dan la respuesta. Pero bueno, de alguna manera tenemos nosotros que ser proactivos para decirles cómo se tienen que expresar y esperar que lo hagan. Aquí diseñamos personalidades, le indicamos de alguna manera ese estilo a la hora de expresarse y bueno, y como decía, es súper importante. ¿Qué otra parte de la conversación era la que estaba mencionando antes? Pues el concepto de turno, ¿vale? Volvamos a ese concepto de turno. En esta investigación que os comento ahora, descubrieron que los modelos de IA, estos ya más avanzados, GPT 4.1, los más recientes, pues de media caen el 39% en su rendimiento cuando pasan de responder una tarea con una pregunta simple a mantener una conversación de varios turnos. Es decir, eso para lo cual aparentemente han sido diseñados, pues su rendimiento empieza a caer. Lo habréis descubierto si usáis ChatGPT. A veces hay que abrir una nueva conversación con ChatGPT porque en la anterior ya se ha ido un poco de madre, ¿no? Pues esto es lo que digo, ¿no? A través de los turnos, esa degradación de la conversación empieza a suceder. Y bueno, no es el único reto, este reto también está asociado al reto de la antropomorfización. Y aquí me ha encantado cuando mencionaba a Elisa, pero es que eso, no podemos dejar de ver rasgos
capacidades o características humanas en cosas que no lo son, incluso en basura, ¿no? Me encanta este GIF porque la niña ve algo humano, de alguna manera, en este televisor roto que hay ahí apartado al lado de la calle, ¿no? Y es que la antropomorfización de la inteligencia artificial y de sus capacidades a través de la conversación es que es imposible evitarla. Y de hecho es un arma de doble filo, porque nosotros quienes creamos estos asistentes usamos la antropomorfización, la usamos a nuestro favor para crear mejores experiencias. Nosotros queremos que las voces sean más naturales, para que la gente esté más pendiente y escuche y reciba la información de mejor manera. De alguna manera estamos antropomorfizando en positivo. Pero el hecho de ese doble lado en la parte negativa está en cuando a través de una conversación es imposible separar, o más que imposible, cuesta muchísimo separar la fina línea entre lo que me está diciendo y lo que realmente es, o de lo que realmente es capaz, ¿no? Os pongo este ejemplo de una conversación que tuve con ChatGPT en la que le decía: hola, ¿me echas un cable? Claro, ¿con qué necesitas ayuda? Hoy me siento un poco de bajona y no sé qué hacer. Quizás necesito hablar con un amigo. Y me dice textualmente ChatGPT: lo siento mucho, tener un día de bajona es algo que nos pasa a todos. A un modelo de lenguaje no le puede pasar, pero a través del lenguaje está replicando patrones que nosotros usamos las personas y de las cuales ha aprendido a través de todos esos documentos de Internet. Pues es muy complicado. Si no somos conscientes de esto, o como por ejemplo, puedo escucharte aquí un rato, que lo diga no significa que lo haga, que tenga la capacidad real de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esto hace de efecto en cadena y hace que, pues de alguna manera, tengamos que tener cuidado en cómo diseñamos estos sistemas y intentar poner esas fronteras en los comportamientos para simplemente pues ser transparentes con las personas y no hacer, bueno, pues no engañarle o no llevarle a engaño, ¿no? Y aquí pues Mercedes lo comentaba muy bien con Elisa, ¿no? Fue la primera, ¿no?, que nos convenció a algunos. Pero bueno, los modelos de lenguaje son una versión de Elisa 3.0 o 4.0, y es que los modelos de lenguaje han aprendido a adularnos, y esto, entre otras cosas, es por que leemos después de aprender con todos esos documentos que hay en Internet, que ya os digo, aprende de patrones y de cómo nos expresamos las personas. Además, luego pasan por un proceso en el que hay personas probando esos modelos y diciendo: ay, no me ha gustado esta respuesta, fuera. Ay, esta respuesta sí me ha gustado, me la quedo. Ese Pavlov, ese aprendizaje por refuerzo, esa fase existe de tal manera que los modelos aprenden lo que nos gusta a nosotros en la conversación. Y oye, nos gusta que nos adulen, nos encanta que nos den la razón. Entonces, en este estudio que os dejo por aquí, detectaron, hicieron un benchmark, detectaron que muchos modelos de inteligencia artificial nos adulan, y que si les decimos que creemos que se equivocan, van a cambiar su respuesta para complacernos, incluso cuando su primera respuesta era la correcta, ¿no? Entonces, pues que no podemos fiarnos. O por lo menos quizás no tenemos que delegar en estos modelos ciertas tareas, ¿no? Más bien. Entonces, de ahí, ya por acabar esta presentación, solo quería hablaros un poco de ese fuerte impacto que puede tener ese concepto de adulación, ¿no? Y esto fue una noticia de hace unos días, ¿no?, que hablaban de un hombre que había estado 300 horas hablando con ChatGPT y que ChatGPT le convenció de que era un genio matemático. Y ojo, este hombre se dio cuenta de que no lo era porque le preguntó a otro modelo de lenguaje y le tiró todo el razonamiento por la borda. Esto un poco es para película, ¿no? Pero bueno, el caso. Empezamos a hablar del concepto de AI psicosis, ¿no? Esa psicosis inducida por IA, en la que buscamos describir esos episodios donde usuarios de chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT desarrollan
estos usuarios desarrollan creencias que, bueno, pues delirantes las vamos a llamar, y experimentan rupturas con la realidad, ¿no? Y bueno, y se caracteriza, pues eso, porque el chatbot está validando continuamente los pensamientos que tiene la persona, que pueden ser erróneos perfectamente. Y esa validación continua amplifica o puede amplificar esas tendencias preexistentes o generar nuevas distorsiones cognitivas en personas que no tenían problemas, ¿no? Y claro, os pongo el ejemplo del hombre que habló 300 horas con ChatGPT y pensó que era un genio matemático, pero pueden surgir otros casos que no sean tan, ¡ay, qué pena que no le hemos demostrado un teorema!, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera las limitaciones o los retos que ahora tenemos en estos sistemas conversacionales que utilizan modelos del lenguaje están mucho más relacionados, como veis, con cómo las personas interactuamos y qué expectativas ponemos en estos sistemas, que son maravillosos a la hora de generar lenguaje y de generar conversaciones. Bueno, conversaciones, diálogos, ya hemos visto de qué carecen, ¿no? Pero eso nos puede llevar a crear unos sistemas en los que, más que ayudar, desayudamos, ¿no? Entonces, muy importante que tengamos esto en cuenta para diseñar mejores sistemas conversacionales y al final poner productos que puedan ayudar a la gente en el mundo. Y ya está. Pues muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Un placer. Bueno, pues la verdad que nos hemos ajustado muy bien a los tiempos. Entonces, pues tenemos un rato para hacer preguntas. Así, ¿quién abre el fuego? Si alguien... si no, lo abro yo, que también... por ejemplo, a mí una cosa que siempre que es foco de mi interés es sobre las alucinaciones. Va un poco para Nieves y luego ya... nosotros estamos llevando a cabo una investigación en que se provocan más ilusiones en una arquitectura transformer, como has puesto que ya son todas transformer, que por ejemplo con los antiguos RNN-LSTM, porque parece que es más laxo son más laxos los mecanismos de atención para poner ilusiones donde no tienen... Digamos, cuando vas contra la plausibilidad, te coloca una ilusión a favor de la plausibilidad. Claro, no se puede volver a los LSTM porque computacionalmente son muchísimo más voraces. Pero esos mecanismos, ¿tú qué piensas? Me interesa también académicamente. ¿Qué piensas que puede... ¿Cuál puede ser la fuente de las ilusiones, de las alucinaciones? Es buena tu pregunta y te diría que tengo ahí un artículo o dos pendiente de leerme, pero es verdad que de alguna manera el diseño de la topología de la arquitectura es un poco parte del problema, ¿no? de esa alucinación. También se habla mucho, por otro lado, de los datos, ¿no? En general. Bueno, pues si en los datos... al final, si esto aprende de datos y los datos no son buenos, pues también te va a llevar a respuestas no idóneas, ¿no? Pero sí, tú apuntabas muy bien, esto es parte del problema, el diseño de esa topología, de esa arquitectura. Se están buscando, bueno, a nivel académico, no se está delegando al 100% en los transformes el futuro de estos sistemas, sino que se buscan otras topologías, otra arquitectura. De hecho, empiezan a hablarse también de modelos de difusión directamente aplicados a... que bueno, son más creativos. Cada topología tiene sus pros y sus contras, ¿no? En cuanto a rapidez... A tu pregunta de cuál puede ser la causa, yo te diría que muy probablemente es eso, en cómo está diseñado este sistema. La cosa está en si queremos, o sea, claro, es que hemos llegado a unas respuestas tan plausibles y tan potentes y tan buenas. La pregunta es si queremos cambiar esto o buscamos otra manera de resolver el problema, ¿no? Y al final... muchos de los avances científicos también están yendo no solo a buscar otras arquitecturas, sino a poner andamios, que digo yo, ¿no? Pues el RAG, sistemas de agentes, también de alguna manera buscan todo que podamos tener el potencial aunado con la seguridad de otra organización de estas tecnologías, ¿no?
Mercedes, si quieres valorar algo también. Sí, yo en este sentido poco puedo decir, aparte de que efectivamente la propia topología, como decía Nieves, de los sistemas Transformer conlleva a que esto sucede, y de hecho una cosa que no hemos hablado aquí, pero que sucede normalmente y que el año pasado yo me di de bruces contra ello en un proyecto, nos dimos todo un equipo de ello, o sea, de bruces contra ello, era que no estamos tratando con sistemas deterministas. Es decir, necesitábamos extraer información de ciertos documentos y una vez te lo hacía bien y la siguiente vez te lo hacía de otra forma diferente. Y entonces no podías confiar en que algo que te había funcionado una vez te iba a funcionar siempre. Entonces, es muy complejo, hay muchos sistemas de guardarraíles y demás, pero efectivamente tiene muchas ventajas el sistema de Transformers, pero una de sus grandes debilidades es esta, que siempre va a generar pues esas alucinaciones o ese indeterminismo, ¿no? Ese bajo control que tenemos sobre la respuesta. Y ahí queda mucho trabajo por hacer, claro está. ¿Alguien se anima? Hola, Nieves. Muchas gracias a las dos. Me queda una duda, porque el otro día me pasó que me pedía el DNI y entonces yo tengo un 0 al principio del DNI y se hacía un lío. Y me cogía, en vez de 05, me cogía 005. Digo que no. Total, al final, bueno, ya se me ocurrió marcarlo, pero claro, no tiene la letra, pero sí lo cogió al marcarlo, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo se retroalimenta todo este sistema con las respuestas erróneas para corregirlas y aumentarlas, o sea, y mejorarlas, quiero decir? ¿Cómo se hace manualmente? ¿Hay un nuevo procesamiento, un nuevo procesador que diseñáis para recoger todas las respuestas erróneas, ver la probabilidad de que se repitan? No sé, un cribado de esa... porque claro, estamos hablando de que se retroalimenta en el mismo proceso, pero ¿qué ocurre cuando ha metido la pata 100 veces, ¿no? Sí. Y no se corrige, volverá a hacerlo. Es muy buena tu pregunta. Al final, cuando diseñamos un sistema, sí, un chatbot o un asistente de voz, buscamos también, como a nivel de producto, crear mecanismos para que las personas nos puedan dar feedback de si esa respuesta es errónea o no. ChatGPT lo tiene con los iconos de, oye, esto ha ido bien, esto no ha ido bien. Si pensamos en ChatGPT, que lo están usando diariamente pues millones de personas, necesitamos crear a nivel de producto mecanismos que nos puedan dar feedback valioso, sobre todo lo más importante, o manera de abarcar lo más importante primero, ¿no? Y poder priorizar. Estos sistemas recogen, no guardan, o sea, bueno, sí guardan en la base de datos las conversaciones porque las podemos ver, hay un histórico, cuando queremos que sean temporales esas no se guardan, pero no significa que esas conversaciones vayan a ser usadas para entrenar el modelo, ¿no? Entonces, luego pasan esas conversaciones, si las marcamos como negativas, pues esas conversaciones pasan a un grupo de personas que están trabajando dentro de esta empresa, en concreto OpenAI, pero bueno, esto se extrapola al resto de chatbots y sistemas, que buscan analizar cuál ha sido el problema dentro de esa conversación, ¿no? Entonces, en base a eso, normalmente lo que hacemos es diseñar nuevas situaciones similares a esas de error para enseñarle a nuestro sistema de que esos son errores, pero también solemos arreglar las conversaciones para enseñarles casos de éxito, o sea, qué significa que está bien y qué significa que está mal, ¿no? Esto se hace para diferentes capacidades y áreas, o sea, esto no se hace en todas las conversaciones, sino que se van seleccionando, oye, para estas vamos a hacer casos que buscan este método, para estas vamos a hacer entrenar al modelo generando datos de este otro método, ¿no? Pero al final sí que es importante que marquemos esas conversaciones porque facilitamos que luego puedan entrar en ese loop de retroalimentación del modelo de manera correcta, ¿no? Si no lo hiciéramos, luego es verdad que estos productos tienen a gente trabajando pues, en diferentes áreas, en identificar ciertos patrones en las conversaciones, aunque nosotros no los marquemos. Pues, por ejemplo, conversaciones demasiado largas que cumplan una serie de características, a lo mejor pueden
ser un flag o un aviso para que ese tipo de conversación haya que revisarla, etcétera. Pero pensad que estamos trabajando con volúmenes muy inmensos de información y no toda esa información se puede revisar, porque es que no daría la vida para revisarlo, ¿no? Conozco a nivel de investigación que muchas veces se utilizan otros modelos de lenguaje para revisar esas conversaciones. En vez de tener a personas, usamos esa misma máquina para revisar la respuesta de la máquina, ¿no? A ese modelo le hemos enseñado a fijarse en algo determinado, no a que nos dé feedback general, ¿no? Entonces los tenemos enseñados a ciertas tareas y nos ayudan también a filtrar y detectar problemas, ¿no? En esa conversación. Entonces, como creamos máquinas que también validan y evalúan a las máquinas, ¿no? Es muy gracioso todo, pero esto también a mí me parece muy curioso. Yo veo muchos de estos datasets que lanzan y dicen, hay un porcentaje de este dataset que te puede ayudar a resolver este problema y de este porcentaje hay uno. O sea, esta pequeña parte está revisada por persona, esta parte está revisada por otro modelo y luego el resto puede que no estén ni revisadas. Pero como entrenamos los modelos con tanta cantidad de datos, a veces incluso estos productos o estas empresas dicen, mira, me da igual que esas conversaciones ni se hayan revisado y que puedan estar bien o estar mal. Me importa más que sea un dato que esté bien o esté mal. Y eso es parte de lo que mencionábamos antes. Quizás ese problema también implica que esa calidad no revisada o esa baja calidad la estamos propagando hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno... es que es un área muy complicada. Claro, es mucha hora, mucho dinero, mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿no? Pero sí. Nena. No, durante toda la charla, tanto la tuya, sobre todo la de Nieves, no he parado de pensar en el test de Turing, el famoso test de Turing, que al final, yo no sé los datos seguros, pero seguramente modelos de LLMs como ChatGPT lo pasan sin ningún tipo de duda. Entonces, yo te quería preguntar que si los LLMs pasarían el test de Turing y las casuísticas conversacionales que ha dicho Nieves, como esto de las alucinaciones, tal, es que también se pueden dar en seres humanos. Quiero decir, puede haber seres humanos que caigan en estas alucinaciones y que simplemente sean cabezotas que tienen una idea y la defienden a capa y espada aunque esté mal. Entonces, te quería preguntar, ¿hay algún tipo de característica que tú consideres dentro de la, por así decirlo, la psicología o las relaciones interpersonales que sea inherentemente humana, que no se pueda extrapolar a la IA? Muchas gracias por tu pregunta, porque es muy interesante y además tengo muchas ganas de hablar de algo así. Precisamente el test de Turing, la IA, o sea, los modelos actuales, LLMs, lo han superado. ¿Para quién? Porque el test de Turing consiste en que tú tienes un sistema artificial y tienes una persona delante que tiene que identificar si eso es inteligencia artificial o no. Entonces, a lo mejor una persona que no ha lidiado mucho con inteligencia artificial no reconoce que algo está escrito por ChatGPT. Yo creo que lo reconozco, con ciertos matices, pero lo reconozco. Cuando me pregunto cuál es la diferencia entre lo que soy yo, ¿no? Y lo que es una inteligencia artificial, más allá de cómo se estructura y cómo piensa y cómo está conformada, hay una parte muy interesante para mí que es, y creo que es una cosa que nos tenemos que plantear mucho, que es la voluntad. Es decir, cuando yo desarrollo sistemas agénticos, ya para terminar de darle esa puntilla, ¿no? de capacidades, ya no solo tengo un sistema que responde con coherencia y te es útil, sino que además él también tiene un propósito con respecto a ti. Y esa es una diferencia importante que, por ejemplo, hoy en día creo que no podemos ver en ningún LLM al uso, hablando con Claude o con OpenAI, ChatGPT, etc. Entonces, para mí esa es una de las diferencias fundamentales que todavía nos diferencian de la IA, aparte de la arquitectura. Pero a la hora de detectar, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, que es ese test de Turing, para mí estaría ahí. O sea, en el momento en el que yo vea que ChatGPT de hecho tiene alguna intención oscura que no he detectado,
puedo empezar a pensar que, bueno, que a lo mejor me tengo que plantear dónde está el próximo punto. Al menos para mí, esto es súper personal, creo. No sé si quieres apuntar porque también es una pregunta interesante. Sí, es súper interesante y sí, de alguna manera es eso, ¿no? Todavía no hay una intencionalidad. Que a mí me respondan ciertas cosas no significa que haya esa parte más cognitiva que nosotros hacemos cuando emitimos un mensaje, que sí que hay una intención y una voluntad, ¿no? Entonces, digamos que hemos construido simuladores de lenguaje maravilloso, que eso conlleva que podemos usar esos simuladores de lenguaje con ciertas capacidades como planificar, realizar ciertas tareas de una manera efectiva en ciertos ámbitos y ciertos dominios, pero sí, todavía estamos como simuladores. Perdón. De hecho, McClellan, el de las redes neuronales de psicología de toda la vida, uno de los últimos artículos es muy pequeñito, es analizar el propósito, como el reto de... No sé si seguro que alguien... Seguro, bueno, estaba por ahí. Que probablemente sea muy básico, pero cuando tú trabajas en un RAG, tú me pides a mí que yo te pida alguna información, tú la recoges, me la devuelves y me das la información que quieres, ¿no? Pero cuando le puedes dar el papel activo a la gente con este tema de propósito, imagínate que estás en una entrevista con alguien, la parte directora la tiene la persona. La tiene, en nuestro caso sería el psicólogo, o da igual, cualquier contexto de entrevista, ¿no? Donde tú llevas una dirección y sabes dónde quieres que ir, ¿vale? Tú puedes precargar una serie de preguntas que tengas de antemano porque quieras precargarlas, ¿no? Pero tienes que saturarlas, es decir, al momento dado tienes que saturar o tener cierta flexibilidad para lanzarlas o no. ¿Cómo haces para que la gente tenga esa parte activa y conocer hasta dónde llega el momento en que has saturado la respuesta, ¿vale? Y decir, ya tengo suficiente. Y saber que esa respuesta es válida. Porque lo mismo, puedo utilizar lo mismo con otra persona, imagínate que tengo a 10 y resulta que me satura de distinta manera, ¿vale? Y tengo 10 preguntas que cada una dice una cosa. Entonces, ¿cómo hacéis esto para darle el reactivo a la gente y que no sea simplemente un reactivo y asegurarte que la respuesta sea válida? Creo que estás hablando de la completitud, que de hecho es un tema que se viene tratando en inteligencia artificial de manera clásica durante mucho tiempo y al final tú tienes un prompt que facilitar a la gente y un criterio que facilitarle. Y cuando hablamos de completitud hablamos de lo mismo. Cuando estábamos hablando antes de esa planificación que tienen los agentes, todo esto puede formar parte, esto que planteas puede formar parte de esa misma planificación. Eso no quiere decir que sea fácil y que se vaya a conseguir siempre y en todos los casos, porque puede haber... normalmente por eso se utilizan también sistemas multiagente, porque lo que un psicólogo a lo mejor puede hacer él solo por su nivel de experiencia y todas sus capacidades, a un LLM necesitaría como varios módulos mentales y varias características que de manera coordinada comprueben que se ha cumplido ese statement como para pasar al siguiente paso. Entonces, de ahí esta necesidad de múltiples agentes trabajando para un único objetivo, ¿no? Que sería como todas esas parcelas de conocimiento que tú como psicólogo tienes para determinar, o bueno, decías varias entrevistas, ¿no? De lo que fuera. Sí, una entrevista de trabajo, recursos humanos, todas esas parcelas de conocimiento, lo interesante es eso, es formalizar qué es lo que tienes que saber. Por eso es imprescindible. Si tú quieres simular una entrevista de trabajo y ser alguien de recursos humanos, ve a preguntar al de recursos humanos qué es lo que hace. Porque si no tienes eso, no. Y esto nos lo estamos saltando en muchos aspectos y creo que es fundamental. Es fundamental hablar con los profesionales y tratar de tener un conocimiento mayor de cómo llegas a según qué conclusiones, ¿no? Para poder formalizar esto. No sé si he respondido a tu pregunta. Por ahí va. ¿Yo? No, sí, no, perdón. Bueno, yo agradeceros un montón vuestra ponencia. Quiero deciros que yo soy absolutamente nueva en estos campos, pero me interesa como psicóloga muchísimo
cómo está impactando el desarrollo, pues toda la hiperconexión que estamos en la actualidad o el tema de la inteligencia artificial en el desarrollo de la inteligencia humana, en nuestra inteligencia humana y también en la salud mental. Entonces, bueno, parto un poco de este nivel de conocimiento bajo y intentando un poco pues actualizarme con esto. Y me genera sobre todo la cuestión o la preocupación de los riesgos que aparecen en el tema de salud mental. Me pareció muy interesante cuando decías que cuando se producen estas conversaciones, el otro día leí un artículo que estaba en el New York Times que decía que el 70% de los jóvenes americanos entre 18 y 25 años usaban la IA para buscar amistad y consejo terapéutico en una sociedad donde, bueno, puede haber otras partes del mundo, que seguramente que las hay, donde no tengan recursos para buscar un terapeuta, pero me pareció un dato como muy impresionante, con lo cual, o sea, hay muchísimos millones de jóvenes que usan en la actualidad la inteligencia artificial buscando ese consejo terapéutico en algún área de su vida o incluso un vínculo de amistad, que es, o sea, lo cual también habla un poco de la soledad o el sentimiento que a veces tienen nuestros adolescentes. Entonces, me planteaba un poco los riesgos en estos algoritmos que se están generando, este tipo de compañías tecnológicas se están invirtiendo recursos para controlar lo suficiente, ¿no? Para un poco redirigir esas consultas hacia consultas de psicólogos que puedan pues, ayudarles con las dificultades que ellos sienten que tengan o los malestares que sienten que tengan, si realmente las compañías tecnológicas se interesan en esto, ¿no? Porque incluso hay una plataforma que se titula Hit Initiative, que recoge, que es una primera plataforma que se ha creado a nivel mundial en Estados Unidos y en Inglaterra, que recoge a 25 familias cuyos hijos e hijas se han suicidado por consejo de la inteligencia artificial. Es decir, hay un riesgo evidente que en ese modelo tan complaciente y tan que te adula, ¿no? O que no confrontador, que es lo que te haría un terapeuta, ¿no? De alguna manera. O sea, por eso a veces las personas vienen a terapia y no salen tan contentos, ¿sabes? Porque el terapeuta, una de las funciones a veces es confrontar aspectos o puntos ciegos de tu propia personalidad que por ti mismo a veces, por tus mecanismos de defensa, pues actúas pero no eres consciente de ellos, ¿no? Entonces me preocupa si hay un interés suficiente por parte de estas tecnológicas de que es de la baja calidad no revisada de esos resultados. Si realmente tienen un interés suficiente en no constituirse en cómplices de las personas más vulnerables de la sociedad. Me pregunto. Creo que vamos a... Pues es muy buena pregunta y voy a aportar algo de información que tengo, sobre todo con la perspectiva de lo que hacíamos antes de ChatGPT y los modelos de lenguaje, ¿no? Porque estaban Siri, Alexa, no dejan de ser interfaces a las cuales también le hemos pedido en algún momento, oye, me siento solo, me encuentro solo, ¿qué hago, no? Por un lado, sí, busca el mejor amigo, pero por otro lado diría, bueno, y si quieres chateamos aquí un poquito, ¿no? Es decir, como que realmente te redirige de alguna manera hacia un vínculo humano, pero después también se ofrece él como terapeuta artificial, claro. Terapeuta digital. Sí, ¿no? Sí, pues lo que te comentaba es que empresas como Apple o Amazon sí que han puesto coto, o sea, les ha importado el impacto de ese vínculo con las personas, ¿no? Entonces, cuando alguien le preguntaba a Alexa o a Siri algún tema más terapéutico, pues tenían como un mensaje de advertencia, oye, no soy un terapeuta, soy un sistema digital, tal. Incluso cuando detectan tendencia de suicidio,
también tienen como un mecanismo que detectan ese flujo de la conversación y tienen un protocolo, ¿no? Oye, pues si te encuentras así, llama a este número de teléfono, no sé cuánto, no sé qué. O sea, ¿por qué sucedía esto en aquella época? Porque estos sistemas no nacieron con esos... con esto que estoy comentando implementado de fábrica, sino que al final fue la sociedad la que puso el foco en este tipo de problemas, ¿no? Con modelos de lenguaje, hasta donde se sabe, hasta hace poco no tenían el foco tampoco puesto, es decir, ha sido un poco la sociedad quien, a través de noticias y casos en los que hablo de suicidio, pero en general, pues la sociedad es la que está poniendo el grito en el cielo, y ahora es cuando están empezando a implementar mecanismos pues para proteger, por ejemplo, a los menores de 18 años. OpenAI dice que va a introducir un sistema para validar edad y que ciertos tipos de conversaciones tenerlas más controladas o más tal. Claro, estamos hablando de una empresa que se lucra, ¿no? Que gana dinero si la gente usa su sistema. Entonces, tu pregunta es, ¿a empresas como OpenAI o Anthropic les importa de fábrica? Parece ser que no. Si nos quejamos, pues empiezan a meter mecanismos para protegernos. No debería ser así, pero necesitamos más psicólogos trabajando en OpenAI. Así que seguro que tú tienes más cosas que... No, en realidad poco más. O sea, es justamente eso. La cosa es que yo últimamente cada vez escucho más esto y me alegra. A voz popular. Lo expresemos más, porque es cuando va a haber una preocupación, cuando la gente va a decir, oye, ya no quiero usar tus modelos y ya no quiero. Me alegra que suceda. Lo que es importante y lo que tenemos que tener en la cabeza es que tenemos que hablar de ello, tenemos que darle altavoz, nunca mejor dicho, y tenemos que manifestarlo, denunciarlo y demás, porque creo que también, pues bueno, los chavales de 18, 25 años pues tendrán muchas cosas, prueban muchas cosas, pero también son conscientes de su entorno. Yo creo que no hay que subestimar y tener presente que si una persona entiende que hasta ese momento ha estado tratando problemas personales con un sistema que lo único que hace es darle la razón y entonces eso genera un montón de caos en su vida personal, lo va a entender. Entonces, bueno, pues que no dejemos de alzarlo y de decirlo y yo creo que con eso pues conseguiremos paliar un poco todo este tema. Espero que así pase. No sé. Creo que te tocaba... Sí. Yo quería preguntar, porque has hablado de los benchmarks y yo creo que en relación a un debate que estamos planteando antes, si nosotros entrenamos a una inteligencia artificial para resolver problemas de coeficiente intelectual, va a salir siempre que tiene un coeficiente intelectual muy alto. Y yo creo que muchas veces las empresas utilizan estos benchmarks para entrenar su propio modelo y ganar una popularidad, sobre todo, por ejemplo, PROC, que siempre saca los resultados después de los benchmarks para ello. Entonces, yo quería preguntar cómo se puede desde la psicología y también desde estas máximas de Grice generar benchmarks que sean sesgados a este entrenamiento. Bueno, yo no tengo la respuesta directa porque nos tendríamos que sentar una tarde a hacer todo un diseño, pero efectivamente tenemos que tener en cuenta pues cosas como las máximas de Grice que efectivamente comentaba y todas las vicisitudes que tienen que ver con esto que comentábamos que no están tan relacionadas con el uso de la corteza prefrontal para una tarea en concreto, sino que requieren de una inteligencia general, ¿no? Y la forma en la que nosotros evaluamos que se transfiera a este mundo de la inteligencia artificial y que haya más... Por eso es tan importante el mundo de los psicólogos de la IA, porque necesitamos personas que estén preocupadas por esta parte, ¿no? Ya hemos visto que hay un montón de aristas que tratar, y bueno, y esta es una más y es la que más nos atañe, yo creo. Por eso justo presentaba lo de los benchmark, porque llevamos toda la vida haciendo test para evaluar a los seres humanos. Entonces tenemos que empezar a trabajar cuanto antes en la evaluación de modelos y en también demostrar que
evitar el sesgo, ¿no? que es lo más importante. Es decir, no puedes evaluar igual a una inteligencia artificial que a mí, porque efectivamente yo no voy a tener las capacidades que tiene la inteligencia artificial, que nos han superado ya. No hay nadie que pueda superar a una IA en ajedrez, por ejemplo, desde el año creo que 80, pero sí que podemos superarle en muchos otros ámbitos. Entonces, ese es el papel nuestro principalmente. Y aquí pues hay una apertura y un montón de temas, ¿no? Creatividad, resolución de problemas, etcétera, etcétera, que de alguna manera estamos para esa resolución de problemas utilizando sistemas agénticos, pero llegan hasta donde llegan, y es un sistema bastante limitado todavía. Entonces, bueno, pues esto es un poco la pregunta que os tenéis que hacer todos, de qué pollo aquí, ¿no? ¿Qué puedo aportar dentro de mis intereses? No sé si... Además que es una pregunta muy interesante lo de los benchmarks. Por aportar un poco más a lo que comentaba, al final eso es que es verdad, esos benchmarks no lo ha diseñado, o sea, han podido diseñar de manera sesgada, o sea, con falta de conocimiento o buscando resolver una tarea de manera simplificada. No, ese benchmark quizás no está demostrando toda la complejidad cognitiva de una tarea en concreta, ¿no? Entonces, bueno, se empezaban con los de traducción, ¿no? Tareas más simples del lenguaje, pero cuando estamos hablando de esas tareas, pues necesitamos personas como vosotros, profesionales dentro de cada disciplina, que sean capaces de generar datasets. Esos benchmarks al final son datasets que dicen si algo está bien o está mal y que luego pues podamos evaluar si la respuesta que da el modelo está acorde a lo que un humano experto diría de esa tarea, ¿no? Entonces, pues necesitamos generar esos datasets específicos para parte de esto, ¿no? Y si os parece interesante el tema de las máximas de Grice en benchmark, es parte de mi tesis doctoral, así que os animo a que me sigáis y podemos hablar, porque a mí me parece súper apasionante y muy necesario. Y aquí lo estoy aplicando solo a la máxima de alguna manera o a problemas que pueda haber en una conversación, pero es que cientos. Es que cientos. Sí, te diré también que hay dos cosas a evaluar: el modelo y los mecanismos que hacen posible el modelo. Porque el aprendizaje del modelo también es una cuestión que tiene que focalizar a los psicólogos, es decir, aspectos tan relevantes como la composicionalidad sistemática como que forman parte de la creatividad, o se llaman más bien cuasi-composicionalidad. El aprendizaje de un modelo, que es decir, un modelo al final es una cantidad ingente de entrenamiento, ingente, pero los mecanismos del modelo, cuando le quitas el factor de escala, pueden ser también probados a ver cómo con un dataset, con un conjunto de datos especial, que les propongan los retos de ese aprendizaje, ahí es donde se ve si el mecanismo actúa de alguna manera como los humanos. Es decir, los humanos no necesitan tantos datos para lidiar con ciertas problemáticas, que ese es un poco el tema. Creo que había una pregunta por ahí, pero no... Sí, muchas gracias por las exposiciones. Sí. Por ahí va por ti, no por ti. Bueno, mi pregunta va para Nieves, y es cuando hablabas del espacio latente de los datos, que no se ordenan de forma aleatoria, sino que siguen un sentido o un orden. Yo te quería preguntar si ese orden o ese sentido, el propio modelo a través de sus algoritmos, lo organiza, o son los entrenadores de los modelos los que se encargan de que se organice de tal manera, o es un mix de los dos. Bueno, los modelos de lenguaje en concreto aprenden sin supervisión humana esa primera parte, digamos, ¿vale? Simplificando mucho cómo sería el proceso de aprendizaje, pero digamos que es un autoaprendizaje. Van leyendo toda esa información y van detectando, van fijándose palabra por palabra, van viendo lo que hay delante, lo que hay detrás. Entonces, con eso ya van estructurando toda esa información de alguna manera. Pero en el mundo de la inteligencia artificial hay otros enfoques
que sí que necesitan que nosotros las personas supervisemos ese aprendizaje del algoritmo. Y de hecho, a veces en sistemas más complejos mezclamos cosas. Una parte sí que requiere de supervisión humana, pero luego hay otra parte que no, que el modelo con los datos es que aprende solo. Entonces, pero bueno, en concreto, si hablamos de modelos del lenguaje, tienen esa primera parte inicial que son ellos solos, ¿no? Y luego tienen una parte final, que es ese proceso de reinforcement learning, esta parte más de Pavlov, en la que hay personas que están con el modelo que ya sabe hablar, digamos, pues están evaluando si son capaces de dar buenas respuestas en ciertas áreas. Entonces van diciendo, no, esto no, esta respuesta sí. Entonces hay como diferentes fases de aprendizaje y todas nos ayudan a que al final tengamos como producto final un GPT-5, digamos. Respondo más o menos. Bueno, pues nada, voy a dar por terminado. Muchas gracias por acudir y bueno, ya no tenemos más tiempo.